palabra de Dios, Salmo 96. Vamos a leerlo intercalado y guiado. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. También alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Todos juntos, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. El hombre, el ser humano, es un ser muy ingenioso. Como es creación de Dios, como es imagen de Dios, el hombre puede crear cosas maravillosas. Por ejemplo, nosotros vemos esto. ¿Cómo se llama esto? Un cucharón. Cucharón de pasta. Entonces, si se llama cucharón de pasta, obviamente no es para pasar la sopa, es para pasar la pasta. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué será que el cucharón tiene un hueco aquí? Es para poner la pasta y saber cuánto es una porción, ¿cierto? Los libros, todos se preguntarán, ¿por qué los libros tienen esta orejita, ¿Para qué es? ¿Simplemente para decorar? No. Si yo estoy leyendo, entonces voy a separar, ¿cierto? Para eso son, por ejemplo, esa parte, esa oreja. Por ejemplo, me pareció muy cómico, es las latas, todos conocen las latas de gaseosa. Cuando ustedes ven, digamos, la orejita para abrir la lata, van a ver que tiene un orificio. ¿Para qué es ese orificio? ¿Para poner qué? No, uno lo gira y ahí pone el pitillo, para que no esté bailando el pitillo. Entonces simplemente uno gira la oreja y pone el pitillo, para que no baile. O por ejemplo, el papel higiénico. ¿Por qué tiene esas imágenes, esos punticos? ¿Para qué? ¿Para decorar el papel? No, es para que el excremento se aferre mejor. O por ejemplo, las saltinas, las galletas, las crackers tienen huecos. ¿Sí saben qué galletas son? Tienen huecos. ¿Por qué tienen huecos? Para que no se infle y se mantenga plana la galleta. Entonces miren que el hombre es un ser muy inteligente, muy ingenioso. El hombre es un ser que puede crear muchas cosas, pero todo lo crea con un ¿qué? Con un propósito. Todo lo crea con un propósito. Para beneficio suyo, lo crea todo. De la misma manera, nosotros debemos entender que Dios, todo lo que crea, todo lo que ha creado, tiene un propósito. Entonces, así como el sol tiene un propósito, así como las plantas tienen un propósito, así como los animales tienen un propósito, nosotros como hombres también fuimos creados con un propósito. Todos fuimos creados con un fin, con una intención. Los hombres fueron creados con una intención, las mujeres fueron creadas con una intención.
Tenemos cuerpo, alma y espíritu con una intención. Todos tenemos un propósito. Por ejemplo, este es un micrófono. ¿Para qué sirve un micrófono? Para amplificar el sonido, para amplificar la voz. Entonces, ¿cuál es el propósito del micrófono? Amplificar la voz. Si yo no sé que el micrófono es para amplificar la voz, ¿cómo voy a utilizar el micrófono? ¿Como un martillo? ¿O para hacer puré de papa? Pero si yo sé que el micrófono fue creado con un propósito, lo voy a utilizar para ese propósito. Ahora, yo les pregunto, ¿es importante que el micrófono sea costoso, que sea de marca, que sea bonito? No. Con tal de que cumpla su propósito. Porque puede ser el micrófono más feo, con la marca más rara del mundo. Puede ser el micrófono más barato, pero si funciona, si amplifica mi voz, entonces ese micrófono está cumpliendo su función, está cumpliendo su propósito. ¿Qué pasa si se daña el micrófono? No importa cuán costoso sea el micrófono, si se daña ya no tiene valor, ya no vale nada, ya es inútil. De la misma manera, nosotros debemos entender que todas las cosas, si no cumplen su función, ¿son qué? Inútiles, no tienen valor alguno. ¿Por qué? Porque ¿qué significa valor? ¿Qué es el valor? El valor se da cuando la existencia y el propósito están alineados. Cuando yo tengo una existencia, pero no cumple su propósito, ¿eso qué significa? Que esa existencia no tiene ¿qué? Valor. No tiene valor alguno. Pero si la existencia cumple su propósito, tiene valor. Tiene valor. Lo mismo pasa con el micrófono. Solo cuando el micrófono puede amplificar mi voz, tiene valor. Cuando no amplifica mi voz, no tiene valor, aunque sea muy costoso el micrófono. En otras palabras, el micrófono se vuelve inútil. El micrófono se vuelve sin función. De la misma manera, lamentablemente, eso fue lo que nos pasó a nosotros cuando Adán y Eva tomaron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos cayeron en la tentación de la serpiente, su espíritu murió, su función se perdió. Entonces es como si a un automóvil se le dañara ¿qué? El volante. ¿Quiénes de ustedes se montarían en un automóvil sin volante? Un loco. Ya no funciona el automóvil sin volante. Funciona, pero no va a cumplir su función, que es transportarme, sino ¿qué? ¿Qué va a hacer el automóvil sin volante? Matarme. Pero ¿quién creó el automóvil para matar? No, es para transportar. Esa es la función del automóvil. Pero debe tener su volante. De la misma manera, nosotros como seres humanos teníamos este propósito, teníamos esta función, pero cuando pecamos es como si hubiéramos arrancado el volante. Ya no funciona el automóvil, ya no funciona el micrófono, ya no funcionamos nosotros. Ya somos personas ¿qué? Inútiles, sin valor ante Dios. Dios no tiene la necesidad de nosotros. Dios no depende de nosotros. Pero como nosotros perdimos nuestra función, perdimos nuestro valor, por eso es que hoy en día vemos tantas personas sin sentido de vida. No solo los jóvenes, también los adultos. No tienen sentido de vida, no saben para dónde van. No saben qué hacer con sus vidas. Y al final de cuentas, cuando ya están cerca del cementerio, ¿qué van a decir? Qué miserable vida la mía. Qué miserable vida la mía. No logré nada. Pero es porque como seres humanos perdimos nuestra función.
Y como perdimos nuestro sentido de vida, como perdimos nuestra función, como perdimos nuestro propósito, ¿dónde buscamos ese propósito, ese sentido de vida? En filosofías, en religiones, en hobbies, en personas. Queremos que otras personas, que otras filosofías, que otras religiones llenen ese vacío que se creó porque ya no estamos cumpliendo nuestro propósito, nuestra función. Y el ser humano es un ser que necesita estar en movimiento, que necesita un propósito para seguir adelante. ¿Quiénes de ustedes de pronto han hecho algo sin saber cuál es el propósito? Es casi una tortura. Pero cuando uno conoce el propósito de las cosas, uno ya sabe para dónde va y entonces no se hace tan largo el camino. Por ejemplo, cuando uno es niño, digamos, vamos a salir de aquí hasta Caldas, a uno se le hace eterno. ¿Por qué? Porque no conoce a cuánto está Caldas, porque no conoce que Caldas está cerca relativamente, porque no conoce Caldas, no sabe para dónde va. Pero ya de grande sabemos dónde queda Caldas, sabemos que nos demoramos cierto tiempo para llegar a Caldas y por eso no se nos hace tan largo el camino. De la misma manera, si no tenemos un propósito en la vida, nuestra vida ya no tiene sentido, nos volvemos inútiles. Y por eso tratamos de llenar este vacío, esta falta de propósito, con muchas cosas que no sirven para nada. Son basura en cuanto a la vida. De pronto sí nos ayudan a crecer, de pronto sí nos ayuda a ser mejores personas, pero no nos ayudan en nada en cuanto a la vida eterna. Pero Dios es un Dios misericordioso y lleno de gracia. Y cuando no tenía la obligación de rescatarnos, cuando no tenía la obligación de restaurarnos, de sanarnos, de volvernos a mostrar cuál era nuestro propósito, envió a su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros, como aquella máquina que ha perdido de pronto una pieza que no le permite trabajar, envió a su Hijo unigénito para que recibiéramos la salvación y de ahí pudiéramos trabajar para el Señor, pudiéramos vivir para nuestro propósito original. Por eso yo les he dicho tantas veces, el propósito final de nuestras vidas no es ¿qué? La salvación. Ese no es el propósito final. Ese es solo el comienzo. Ese es simplemente la reparación que hace Dios de esta máquina, de ese ser humano que perdió su función, que perdió su propósito. Esa es la reparación. Ahora nosotros podemos cumplir nuestro propósito, nuestra función, si estamos en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es? Adorar a Dios. Ese es nuestro fin último. Adorar a Dios para que Dios reciba toda la gloria. Cuando nosotros no estamos adorando a Dios, no estamos cumpliendo nuestra función, no estamos cumpliendo nuestro propósito. Dios nos creó con el propósito de que le adorásemos. Dios nos creó para que nosotros le glorifiquemos a Él. Ese es el propósito último, el propósito final de nuestras vidas. Y por eso hoy ustedes se tienen que preguntar, ¿mi vida glorifica a Dios? ¿Mi vida adora a Dios? Porque si no es así, entonces no están cumpliendo el propósito de sus vidas y por eso están tan vacíos. Por eso no pueden entender hacia dónde van. Por eso no tienen sentido de eternidad. Por eso nosotros debemos rápidamente alinear nuestra existencia con nuestro propósito. ¿Qué es cuál? Adorar a Dios. Para que así
podamos empezar a tener ¿qué? Valor. Porque cuando una existencia se alinea con el propósito, tiene valor. Cuando nosotros como seres que tienen una existencia nos alineamos con nuestro propósito, que es adorar a Dios, entonces tenemos ¿qué? Valor. Tenemos valor. Y hoy hablamos de derechos humanos, hoy hablamos de los derechos que tiene el ciudadano, pero realmente todos esos derechos se pierden cuando hay una guerra. Todos esos derechos se pierden cuando las personas que están en altos cargos ven que se están perdiendo lo suyo. ¿O no es así? Claro que es así. Ustedes piensan que en una guerra, digamos, que se está acabando el agua y la bebida, ustedes van a ser los primeros en los que van a pensar. Ninguno. Primero nos morimos nosotros de hambre antes que las personas que de pronto tengan un cargo más alto. Nosotros no somos tan importantes para aquellas personas. Cuando hay guerras, cuando hay violencia, cuando hay catástrofes, los derechos humanos se pierden. El hombre no tiene valor de por sí, solo somos ¿qué? Polvo. Solo somos polvo. Solo somos polvo, no valemos nada. Pero obtenemos valor eterno, obtenemos un gran valor cuando nuestra existencia se alinea con nuestro propósito, que es ¿qué? Adorar a Dios. Ahí tenemos verdadero valor. Entonces nosotros giramos alrededor de Dios, no Dios alrededor de nosotros. Dios no tiene por qué sanarnos. Dios no tenía por qué enviar a su Hijo unigénito. Dios no tiene por qué ayudarnos ni escucharnos. Pero entonces si Dios no me escucha, si Dios no me sana, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Preguntan muchos. Dios no tiene la obligación de sanar lo que nosotros hemos hecho. Dios no tiene la necesidad ni la obligación de pagar por los platos rotos que nosotros quebramos. Dios no tiene esa obligación. Y eso no hace que Él sea malo o que sea injusto. De hecho, si nosotros lo viéramos fríamente, sería más justo que a nosotros nos tocara pagar por nuestros pecados. Sería más justo que nosotros no estuviéramos ante la presencia de Dios. Pero Dios también es misericordioso. Y por eso envía a su Hijo unigénito para repararnos. Para que seamos rehabilitados, para que seamos restaurados. Para eso envía Dios a su Hijo. Y por eso ya podemos cumplir nuestra función, que es adorar a Dios. Ya podemos volver a girar en torno de Dios. Ahora algunos dirán, pero entonces Dios es muy ególatra, Dios es muy narcisista, Dios solo piensa en sí mismo. La verdad es que Dios, antes que amarnos a nosotros, ¿a quién ama? A sí mismo. Dios se ama a sí mismo sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el motivo por el cual nos creó a nosotros? Para su gloria, para su honra. ¿Para qué creamos las sillas? ¿Para que se sentaran los animales? ¿Para las plantas? No, para el hombre. Y somos ególatras, narcisistas. No, los creamos para nosotros. De la misma manera, todos nosotros, cada uno de ustedes, fue creado con un propósito: adorar a Dios, tener como centro a Dios. Y si yo hago esto, si Dios está aquí y yo hago esto, ¿qué significa? Ya perdí mi función. Y si pierdo mi función, ¿qué perdí? Mi valor. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y tratar de hablar, expresar qué es la adoración en pocas palabras es muy difícil. Podemos decir 3 cosas hoy y vamos a ir durante todos estos días profundizando en el tema. Podemos decir 3 cosas. ¿Qué es la adoración? La adoración, primero, es el encuentro entre el cielo y la tierra.
La adoración es el encuentro entre Dios y los hombres. Por eso la palabra proskuneo en el Nuevo Testamento, la palabra proskuneo, que es el griego para adoración, hay muchas palabras para adoración, pero cuando la palabra dice proskuneo, ¿qué significa? Es besar la mano del rey. Es besar la mano del rey. Pero también dice, el diccionario es como cuando un perro lame la mano de su dueño. Cuando nosotros adoramos a Dios, eso es lo que estamos haciendo. Besando la mano del rey. Besando la mano del rey. Y yo les pregunto, ¿cualquier persona puede entrar ante la presencia del rey? No. ¿Quiénes pueden entrar? Los que están invitados, los que tienen permiso. Entonces la adoración es la bienvenida, es el permiso que Dios nos da para encontrarnos con Él. En otras palabras, la adoración es un privilegio, no es un derecho de nosotros, es un privilegio. Cuando un rey quiere encontrarse con alguien de un cargo más bajo, el rey tiene que bajarse al nivel de esa persona. De la misma manera eso hizo Dios, se baja a nuestro nivel. Se baja a nuestro nivel y nos escucha cuando no tiene la obligación ni la necesidad de hacerlo. ¿Ustedes creen que a Él le falta gloria? ¿Ustedes creen que a Él le falta alabanza para sí mismo? No, para eso tiene los ángeles. Las piedras cantarían, pero nos dio este privilegio de adorarle. Segundo, ¿qué es la adoración? Es conocer y reconocer quién es Dios. Conocer y reconocer quién es Dios. Eso es la adoración. Y tercero, la adoración es un momento para autoevaluarme, para evaluar cómo estoy yo, cómo estoy viviendo la vida de fe, cómo estoy viviendo la vida de fe. Entonces, vamos a explicarle estas tres cosas a la persona que tenemos al lado. Nos ponemos también de pie un rato, nos estiramos un ratico que está haciendo mucho calor. Nos sentamos nuevamente y hablamos con la persona que tenemos al lado qué es la adoración y lo que llevamos hasta ahora.
Entonces, ¿qué es la adoración? Primero, el encuentro entre el cielo y la tierra, Dios y los hombres, Dios y la humanidad. Segundo, es reconocer y reconocer a Dios. Tercero, es un momento para autoevaluar. Ahora yo les pregunto, ¿la adoración es todo acerca de Dios? ¿Solo Dios se beneficia, por así decirlo, de la adoración? No. De hecho, cuando nosotros decimos que es un encuentro entre el cielo y la tierra, significa que Dios recibe toda la gloria, Dios se complace, pero Dios por su misericordia y su gracia también nos da, también nos transforma, también nos cambia. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, somos transformados, somos cambiados. Por eso la clave para que ustedes cambien en sus vidas, ¿saben cuál es? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Dedíquenle menos tiempo a pensar, ¿yo por qué soy así? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo salgo de este problema? ¿Cómo salgo de este pecado? ¿Cómo salgo de esta depresión? Dedíquenle menos tiempo a eso. El micrófono puede sentarse en su habitación. Ay, ¿por qué será que a mí me hicieron aquí con espuma negrita? Ay, a mí no me gusta ser tan delgadito. ¿Puede decir eso el micrófono? No. ¿Qué tiene que hacer el micrófono? Simplemente cumplir su función. ¿Y quién va a establecer su función? El que haya creado el micrófono. En otras palabras, la función del micrófono no es algo que el micrófono decida, no es algo interno, sino que la función se la da ¿a quién? Un agente externo. De la misma manera, si ustedes quieren adorar a Dios, si quieren encontrar el propósito para sus vidas, o más bien, ya sabemos que el propósito para nuestras vidas es adorar. Si quieren saber cómo cumplir ese propósito para sus vidas, ¿a quién le tienen que preguntar? Al Creador, que es Dios. Hoy en día el púlpito se utiliza mal. ¿Cómo se utiliza el púlpito? Para dar charlas motivacionales, para hablar de cómo podemos ser mejores personas, para hablar acerca de adicciones y cómo podemos salir de las adicciones, para hablar de los problemas y cómo salimos de los problemas, para saber cómo tener paciencia, cómo ser mejores ciudadanos. Pero eso es una pérdida de tiempo. No porque las charlas motivacionales o hablar de esos temas esté mal, es importante en algunos momentos. Pero yo les pregunto una cosa y va a sonar duro. La forma de salir de una adicción, la única forma de salir de una depresión, la única forma de salir de los problemas familiares es Jesús. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué sirven las terapias de familia? ¿Para qué sirve la fluoxetina? ¿Para qué sirve el manual de convivencia? ¿Para qué sirve las terapias de rehabilitación para adictos? No funcionan, ninguna funciona. Ninguna funciona. Claro, yo he visto muchas personas no creen en Jesús, van a terapia de rehabilitación y se sanan. Personas con depresión toman una fluoxetina y a los meses ya están muy bien y no tienen que volver a tomar la fluoxetina. Personas con problemas familiares, terapia de familia, se arreglan los problemas. Yo no necesito a Jesús para arreglar eso. Por eso es una pérdida de tiempo hablar aquí es que tenemos que hablar de la depresión, tenemos que hablar de los problemas sexuales, tenemos que hablar de esas cosas. Yo les pregunto, si Jesús hubiera sabido que a través de charlas motivacionales, de sermones, hubiera cambiado la humanidad, ¿hubiera muerto en la cruz? No. Más bien se hubiera quedado más tiempo a darnos más charlas, a decirnos tú puedes,
a decirnos, sí, tú puedes salir de tu adicción. Si hubiera quedado Jesús más tiempo, ¿para qué morir en la cruz? ¿Para qué? Pero Jesús sabía muy bien que la única forma en que nosotros podemos cambiar es teniendo vida. Y para que tuviéramos esa vida, para que obtuviéramos esa vida, la única manera era que Él muriera en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros obtuviéramos su vida. Y ahora a través de su vida hoy podemos adorar a Dios. Hoy podemos glorificar a Dios. Y cuando adoramos a Dios, cuando glorificamos a Dios, ahí Dios ya sí nos ayuda. Dios ahí nos transforma. Y ahí naturalmente, en medio de esa adoración, en medio de esa glorificación, yo empiezo a ser más agradecido. Yo empiezo a dejar mis adicciones. Yo empiezo a dejar mi depresión. Entonces de nada sirve aquí solo dar charlas y charlas. Esta es la forma en que puedes dejar tu depresión. No. Y como digo, no es que no sean importantes. Ayudan a muchas personas. Pero este púlpito tiene que ser ¿para qué? Para dar vida. Y lo único que da vida es la palabra de Dios. Porque para ser buenos ciudadanos hay muchos manuales. ¿O a ustedes en el colegio no les enseñaron normas de buena ciudadanía? Entonces, ¿el que les enseñó eso era un pastor? No, era una persona que incluso pudo haber sido atea. La persona que les enseñó valores en el colegio, seguramente, puede que no conozca nada de Dios. Y uno dice, sí, es que hay que tener paciencia, es que hay que tener honestidad y todas esas cosas. De eso puede hablar cualquiera. Pero ¿quién puede dar la vida? Únicamente el Señor. Únicamente en este púlpito se debe dar vida. Se debe dar verdad. Se debe dar libertad. Para que luego podamos glorificar y adorar a Dios. No mal utilicemos el púlpito. No utilicen mal la palabra de Dios para simplemente dar charlas motivacionales, para simplemente decir que ustedes pueden, que ustedes tienen el poder. No, la verdad es que ninguno de ustedes puede. La verdad es que en ustedes no hay poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién puede? Dios. Por eso tenemos que volver a ver nuestra existencia, alinearnos con nuestro propósito, que es glorificar a Dios, y ahí sí tendremos valor. Y en medio, como ya les dije, en medio de esa adoración, en medio de esa glorificación, al ver la santidad, la bondad, la justicia, el poder de Dios, ahí yo voy a ser transformado. Y no es que a Dios que a Dios no le importe mi depresión, o que a Dios no le importe mis temores, o que a Dios no le importe mis adicciones. No es que a Dios no le importe. Pero Él sabe que la clave para que nosotros seamos transformados es la adoración. Es la adoración. Entonces no esperen sermones largos, charlas motivacionales aquí. Lo que yo quiero darles es la palabra de Dios, porque solo en la palabra de Dios hay vida. Vamos a buscar Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Concéntrense desde hoy en adelante, que estamos comenzando este nuevo año, en el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Ya sea el salir de la depresión, ya sea el salir de alguna adicción, ya sea el salir de algún temor, ya sea algún problema familiar, económico, ya sea alguna enfermedad.
Concéntrense en el reino de Dios y su justicia. Concéntrense en adorar a Dios. Este es el año en que yo quiero que ustedes aprendan cómo adorar a Dios. Y la próxima semana vamos a hablar acerca un poco de la idolatría. Pero hoy quiero que entendamos primeramente la adoración. ¿Qué es la adoración? Y que nos salgamos de esa idea de que la adoración solo es en la iglesia. O que para que ustedes adoren tienen que ser pastores, ministros, diáconos, no. O que ustedes tienen que estar aquí, no. De hecho, si nosotros vemos la Biblia, los lugares donde más hubo adoración, que conmovió el corazón de Dios, ¿dónde fue? ¿En el templo? No. No fue en las iglesias, no fue en el templo, fue en la calle. Fue donde estaba el enfermo. Fue donde estaba el débil. Ahí estaba la verdadera adoración. Entonces, aprendamos de la adoración y examinémonos. Primero, ¿soy un adorador? Segundo, si estoy adorando como debo. Porque cada uno de ustedes tiene una forma diferente de adorar a Dios. Todos lo hacemos en espíritu y en verdad. Pero para algunos, el talento o lo que les gusta no es cantar. Y para adorar no es necesario que todos canten. Algunos le pueden adorar en medio del conocimiento, de estudiar la palabra. Algunos le pueden adorar ayudando al necesitado. La adoración no se limita solo a cantar. La adoración realmente abarca muchas cosas. Entonces aprendamos a adorar. Aprendamos qué es la adoración durante todo este tiempo. Y durante todo este tiempo, sí les pido, examínense. Yo sí estoy adorando. Sí soy un adorador. Sí estoy adorando como Dios quiere que yo la adore. Porque yo les pregunto, ¿un micrófono serviría como martillo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Yo cojo un clavo y le hago así y el clavo entra. Pero el micrófono no está cumpliendo la función para la cual fue creada. ¿Puedo utilizarlo para hacer puré de papa? Sí. Coja el micrófono y hágale hacia la papa y les va a funcionar. Pero no está cumpliendo la función que es. Entonces cada uno piense, yo como, o Dios cómo me creó para que yo la adorara. No todos tienen que cantar, no todos tienen que ser los más conocedores de la palabra. Algunos de pronto no se sorprenden tanto cuando ven, es que Mateo dice esto y en el versículo 1 aquello, este secretico. A mí me gusta porque me gusta estudiar la palabra. Pero eso es conocimiento y para mí es la forma de adorar. Por ejemplo, lo que les dije el viernes, ¿por qué en Mateo 1 se nos habla 14, 14, 14? Para algunos, a mí no me interesa eso. Pero para otros, yo quiero saber por qué 14, 14, 14. Porque 14, para los que quieran saber, 14, cuando uno ve David, cuando uno suma las letras, porque las letras en hebreo también son números, entonces cuando uno suma D, V, D, porque en hebreo no hay vocales, luego se crean las vocales, es D, V, D, ¿da qué? 14. Entonces, ¿qué quiere decir Mateo? Jesús es rey. Por eso Mateo pone 14, 14, 14. Ya. Para algunos, pero eso no era tan interesante. Para mí es muy interesante. Y cuando yo vi eso, qué hermosura. La palabra es hermosa. Y ahí yo adoro a Dios. Pero para algunos la adoración es ¿qué? Cantar. Entonces se alegran más cantando. Otros orar. Y adoran más orando. Algunos de pronto ni siquiera les gusta la música. Entonces son malos por eso, ¿no? Cada uno tiene una forma de adorar diferente. Pero vamos a ver lo general, lo que es para todos, para que aprendamos qué es la adoración. Entonces,
Vamos todos a ponernos de pie. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle: Señor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero cumplir mi propósito. Muéstrame cómo debo adorarte. Muéstrame para qué me creaste. Para adorarte con instrumentos, con voces, con conocimiento. ¿Cómo debo adorarte? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.